yo personalmente, pero colectivamente quiero hacerlo. Hoy es una tarde especial. Una vez más llega el arquitecto y su obra por cooperación con la SOCA de la UNAI, especialmente con Doris Cotilla, tengo que decirlo, y la Comisión de Historia, que han decidido retomar este espacio que desde el 17 no se hacía. Ya este es el tercero en esta nueva convocatoria y nos complace que hoy esté, por supuesto, el arquitecto Eduardo Lozada. Para mí específicamente es un gran honor, es decir, no he trabajado con los otros que van a llegar, pero con Lozada he tenido la suerte de trabajar. En el año 1997 lo conocí y aprendí mucho con él por muchos años, de ahí en adelante en las obras del segundo frente. Y tercer frente también, hicimos el Museo de Almeida también. Y para mí es un placer realmente que estés aquí, Lozada, y permíteme que te tutee a tantas personas. Quiero que sea así. Porque siempre lo hice, yo creo. No, sin problema. Y bueno, agradezco que hayas estado y agradezco a Doris por haberte escogido para el día de hoy. Le invito a pasar y a Laura, la estudiante que va a ser la guía que nos va Daniela, que nos va a guiar la entrevista con el maestro. No tengan miedo que tema de ti, yo lo que no lo soy, porque aquí están todas mis riquezas. No nos vas a tirar con una silla, así. No. Lo que tengo ahí, lo que creo que algún día ustedes dejan de verlo. No debo de morirme y que se entienda eso. Porque en mi casa todo el mundo ha estudiado de todo, pero nadie quiere ser arquitecto. Eduardo, acuérdese que aquí hay un centro de documentación. Ajá, pero la FARC, tú sabes que también tiene sus intereses. Yo sigo siendo miembro de la FARC. Pero además, todo esto yo lo voy a escribir. Ahora en este momento yo no estoy proyectando, yo estoy escribiendo, porque no debo de morir teniendo un grupo de cosas que me la voy a llevar. Porque en la FARC siempre, señores, ustedes saben que se trabaja con la compartimentación. Sí. Y entonces muchas veces, eso en determinados momentos, en este momento no es igual que en el año 66, cuando yo ingresé en las Fuerzas Armadas. Y entonces hay cosas que no se deben quedar. No debo haber trabajado para mí, debo trabajar para los demás. Y creo que las obras que he hecho, si tienen algún valor, deben de mantenerse, lograr su armonía, su explotación y mantener la belleza que pueden haber logrado este señor humilde arquitecto, alumno de aquel, compañero de aquel y hermano de todos los demás. Arriba, habla primero. Buenas tardes. Quería, primeramente, ya han hecho una muy buena introducción del arquitecto Eduardo Lozada. Quería también agregar las condecoraciones, algunas de las que son importantes mencionar, como la condecoración al Héroe del Trabajo de la República, el machete de Generalísimo Máximo Gómez y el Premio Nacional de Arquitectura también. Y entre todo esto también quería introducir preguntándole qué le motivó a estudiar arquitectura. Bueno, yo soy Santiago, saben la mayoría de los compañeros. Y en Santiago de Cuba, hijo de un compañero profesional dedicado a la producción de bebidas químicas. Y una familia de 2 hermanas y 2 hermanos. Y entonces, yo era el más chiquito. El más chiquito, ustedes saben que siempre era belicoso. Yo salía siempre para las escuelas y veía un cartel que me encantaba. Decía, arquitecto Margarita Engay, no porque engañaba, sino era su apellido, y además el esposo de ella que era arquitecto. Ellos hicieron, o contribuyeron a proyectar lo que hoy es el partido de Santiago de Cuba. Ese edificio que está pegado a la salida de la carretera central. Y yo cuando iba al instituto, miraba y veía aquel cartel como arquitecto. Y me encantaba decir, arquitectos. Y se me fue introduciendo ese pedacito de cosas. Y terminé mi estudio de bachillerato, una época muy difícil. Yo puedo decir, si puedo hacer un poquito de historia mínima. Sí puede. Viví el 26 de julio. José Santiago, aquella
situación que se dio en Santiago de Cuba. No sé, se perdió todo el pueblo, pero no sabía lo que estaba pasando realmente. Y bueno, se dio el Moncada, se dieron los presos, se dieron la gente, volvimos al instituto, seguimos estudiando. Y bueno, estudié hasta cuarto año. Cuando estaba en cuarto año, ya yo tenía cuestiones belicosas, ya conocía a mucha gente que estaba dentro de la revolución del instituto. Y bueno, compañeros que no voy a mencionar ahora, pero son históricos, porque algunos están muertos y muchos están ya tan deteriorados que pueden desaparecer en cualquier momento. Bueno, aquello me permitió ir madurando políticamente. Y bueno, no voy a contar las historias, que las conocen todos ustedes, el lanzamiento del 30 de noviembre, los problemas que hay. Y yo, por apoyo de esos compañeros que era dirigente de mi instituto, no fui nunca más atrás. Si yo pierdo 2 años de estudio, gana la revolución, gana el proceso. A mí se me había dicho, con mucha gente, cuando gané los 2 años que están estudiando, mucha gente en las escuelas particulares, vamos a echar abajo los 2 años. Pero no fue así. Y no fue así porque era lógico no detener el estudio de la gente que ya estaba en el proceso revolucionario, el país estaba en el proceso revolucionario, y nos van a quitar la posibilidad de ser cuadro médico. Entonces, yo entendí eso. Y bueno, yo perdí mis 2 años. Ingresé al instituto, pero ya venía con la idea de que yo lo que iba a estudiar. Y tenía una frase de mis amigos que decía: estudio concentrado y vacilón al paso. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros éramos como estudiantes de estudiar, pero cuando teníamos chance de tener una cola, y bueno, así terminamos, se dieron los primeros procesos, termino el bachillerato y paso entonces a aspirar a la universidad. ¿Qué me ocurre en la universidad? Un grave problema. Cuando ya se va a empezar el curso, hay una movilización, que fue el primer enfrentamiento que íbamos a tener con los americanos. Entonces yo me movilizo. Y cuando yo regreso a la movilización, como en febrero, ya el curso había empezado en enero. Así que ya yo no había matriculado el primer año de arquitectura ni nada. Entonces a una fuerza, padre me manda, con un tremendo esfuerzo, llega la economía no iba a poder resistir a aquello, entonces me lanzo para G25, encuentro a Rebellón, discuto con Rebellón, ya habían pasado como 3 meses de clase en la universidad. Y bueno, sin cansar mucho, convencí a Rebellón de que me diera una vez. Y me puse a vivir en G25. G25 comencé a trabajar, me unía a la gente, me explicaron los primeros trabajos, limpié con su mano alzada, y entonces imagínate, un cúmulo de trabajo que si no se hacía no se podía examinar. Entonces abandoné tanto la matemática, el álgebra que se daba, y me dediqué a hacer los trabajos esos que yo no había visto nada, ni mano alzada, ni esas cosas. Pude completar y bueno, examen. En el examen pasó una cosa graciosa. Me examiné de matemáticas. Venía por lo que me había dado un profesor del instituto, que quería que yo estudiara mecánica, y yo no quise estudiar mecánica, sino le decía que arquitectura. Entonces aquel compañero me cogió hasta rabia. Después le contaré otras anécdotas de ese profesor. Y bueno, voy al examen. Señores, en aquella época era 70 el aprobado. Y yo saco 65, seguí la clase. Señores, estaba suspenso. Suspenderme, me botaban de G25 y para mi casa. Y entonces, lúcido, dije: no, yo voy a discutir este problema. Y fui a ver a la profesora que yo había visto en 2 clases, nada más, Mirta Tanes. Ay, Dios mío. Y fui a ver a Mirta Tanes. Le toqué a la puerta, entré allí, ustedes me conocen, no, yo nunca lo he visto, me dijo: yo soy algo, yo no lo he visto. Ay, mire, yo necesito, yo soy santiaguero, soy así, yo necesito que usted me lo ponga. Le digo aquí, con su cuerpo bonito que me dice: bueno, ¿qué tú quieres? Digo, que me preste 5 puntos. Que me preste 5 puntos. ¿No? A mí ningún alumno me ha pedido eso. Yo se lo estoy pidiendo, présteme 5 puntos. Yo se lo voy a devolver. Así como le estoy diciendo a ustedes, señor. Y me dijo: voy a conocerte. Tiene 70, arriba. Y por eso no me vota Rebellón de la beca. Y me quedo en la beca. Señores, me examiné no sé cuántas veces el primer año, no sé cuántas veces el segundo año, con Mirta Tanes. Jamás dejé de sacarle 100. Fíjense lo que estoy diciendo. Llegan pruebas cada 3 meses, es un fenómeno.
Y bueno, así, es una anécdota que yo siempre la recuerdo con mucho cariño. Pasaron los años, empecé a terminar, me tuve que movilizar en la Fuerza Armada con todos los demás compañeros, ese era uno de ellos. Y entonces, las milicias, el fenómeno, ¿te acuerdas de toda aquella cosa de crisis, no sé qué? Y así nosotros hicimos la carrera, pedazo a pedazo. Profesores que recuerdo con mucho cariño. El que más siempre he sentido su muerte, el Tonino, Antonio Quintana Cifuentes. Después estaba otros compañeros que, bueno, han seguido con nosotros, y arquitecto, estuve con clase con Ford, estuve con Galati, estuve con el otro italiano y un grupo de Aseki. No me recuerdo, la gente que se me puede olvidar. Y así pude bueno, avanzar en mi carrera y llegué al quinto año. En aquella época, voy a decir toda la verdad, empezaba la Juventud Comunista a trabajar en la universidad. Me hablaron conmigo. Yo no fui joven. Yo decía que yo había perdido 2 años más la guerra cuando estaba en Santiago de Cuba y que yo no iba a perder una asignatura metiéndome en reunión. Señores, yo no fui militante. Pero cuando decían que hay una movilización, el primero que saltaba el camión era yo. Recordarán ustedes aquel batallón que tenía la universidad, 2554, en el que yo saltaba con un fusil, siendo un niño, y me iba, era el primero en montarme. Como yo no tenía novia, no tenía familia, no tenía nadie, los muchachos despidiéndose, yo no me despedí de nadie, después me puse un chip y me montaba el camión. Y era el primero. Pero nada más que hasta ahí, a morirme por lo que yo entendía que había que hacer. Así seguí, hasta que un día, en el cuarto año, quinto año, que creo que ya empieza la historia real, la que a ustedes les interesa. Bueno, me llaman un día y me dicen que las Fuerzas Armadas necesitan un grupo de compañeros, pasemos a trabajar con ellos. Soy revolucionario, yo voy a estar con ellos, yo lo que no es trabajo de comunista, no, vamos a donde sea, ¿cuál es el problema? Y me llevó a trabajar con Néstor Rodríguez, que yo lo conocía desde Santiago de Cuba, que había sido uno de los combatientes, dirigentes del movimiento 26 de julio con Fran País, etcétera, etcétera. Se fue a hacer historia. Y me convencieron él y a Doris Candela Márquez, que eran mi vecino, a que fuera la Fuerza Armada. Y fui a trabajar a la Fuerza Armada. En la Fuerza Armada será el problema de que ya había, con el peligro que tenía el país, un amante con la Unión Soviética para crear las Fuerzas Armadas. Sí, había que hacer soldados, pero había que hacer bases de reparaciones, reparación de medios de combate que no se podían llevar a la Unión Soviética para arreglarlo por un defecto y volverlo a traer para instancia de la lucha. Entonces apareció una cosa que se llamó la base de reparaciones generales. Grandes proyectos. Y es el momento en que a mí me llaman a trabajar y llaman a un grupo de profesores que trabajaron. Pimpo Hernández, todavía se recuerda. Licea, como arquitecto, era del MICONS, los hermanos, ¿cómo se llaman estos que son ingenieros civiles? Bueno, Paco Medina, todo un grupo de compañeros, ingenieros que ayudaron a las Fuerzas Armadas, y nosotros como estudiantes. A mí me toca la aviación, y con la aviación me uno a PIM y empiezo a trabajar con PIM era ingeniero civil, y a mí, sin haberme graduado, me dieron la oportunidad con la intervención de los soviéticos a trabajar en el proyecto de arquitectura de la CAR, esa encargación. Ese fue mi primer proyecto. Este acá, cuando vengamos a la segunda vuelta, porque yo espero que haya una segunda vuelta, yo explicaré esa encarga no va a haber. No porque yo lo haya prestado. ¿Por qué? Porque ahí sucedieron cosas que yo no me imaginaba. Eso es colgado, eso tiene unos elementos que es un elemento de bicicleta. Pimpo era un tipo genial y nos hizo trabajar en todo eso. Esto tiene una fenestración aquí interesantísima. Permítanme que me pare. Aquí yo tuve que resolver, Pimpo me dio a resolver este problema, porque cuando aquí en el hangar se excavaba combustible, los gases subían, y como esto era cerrado, había la posibilidad de una explosión. Entonces yo tuve que hacer un cierre, que era un cierre, este que está aquí, móvil,
Eso no me lo habían enseñado en la escuela de arquitectura. Tenían que moverse así, diagonalmente y mantener el cierre. Bueno, Pimpo, Licea y los demás compañeros me ayudaban. Yo les preguntaba, me ayudaban mis profesores por la mañana y eran mis compañeros de trabajo por la tarde. Y así empezamos a trabajar. Aquí, esto es una obra que yo quiero explicársela a muchos compañeros y quiero explicársela también a ustedes, inviten a un grupo de ingenieros civiles si se puede. ¿Por qué? Porque estos son unos pórticos que tienen un trabajo diferenciado. Pimpo se basó aquí en el puente. Pudo destruir un proyecto que trajeron los rusos o los soviéticos, que era un voladizo inmenso de estructura metálica con unos elementos que en Cuba no había, que la reparación de ese edificio iba a ser imposible, y él pudo destruir y se lanzó a hacer este proyecto, que es todo prefabricado, pero pretensado. Era una terminología nueva, trabajar con cables dentro del elemento. Y bueno, nos enseñamos, desarrollamos eso como 2 años. El izaje de esa estructura de techo, que es una cosa que hay que explicar, se pudo hacer. Yo hice toda la distribución como el romance de los arquitectos, aquí todos como arquitectos. Yo me la romanzaba. Esta escalera, yo tenía que hacer una escalera especial. Hice una ortopoligonal, y ahí está, en voladizo, en 2 centímetros. Pimpo me la cambió, señor. Yo la diseñé y el hombre la hizo. Bueno, para no cansar, con eso se hizo este inmenso proyecto. Yo tengo aquí Quinto año. Yo tengo aquí, ustedes me perdonan, no soy capaz de pero yo tengo todos mis escritos y todas mis cosas. Y aquí les voy a enseñar un minutico. Esto se llamaba 27.2.14.2.10. Y aquí yo pude buscar todos los planos y recordar muchas de las cosas. El proyecto ruso en que se basó Pimpo, en todo el a lápiz, porque yo no tengo o no tenía computadora en aquel entonces. Y todo está aquí. ¿O no había? Está bien. Entonces, como ustedes ven, a tinta y avanzada, aquí está todo. Mi jefe, cuando vio esto, me dice: no tengo que publicarlo. Aquí el principio del puente en que Pimpo se basó, porque Pimpo lo discutía todo conmigo. Yo tenía facilidad de conversar con él. Y fue dándome información. Aquí está el pórtico, cómo funcionan todos sus elementos. Y como voy diciendo, no voy a cansarlo con esto porque este no es el objetivo, pero bueno, aquí está todo. Todo hasta para los ingenieros civiles, cómo son las deformaciones, cómo son las juntas de plomo. Que aquí nadie sabe en cable pretensado por qué se pone plomo. Y bueno, todas esas líneas, yo las fui escribiendo. Aquí está todo. Y yo guardaba. Cuando saqué esto, mis jefes decidieron que no, hay que hacer un gran libro. Entonces estamos en eso, hemos buscado un compañero para que empiece. Como yo escribo, yo no soy literal. Perdónenme, y entonces tienen que buscar el hombre que esté de acuerdo con eso. Y así terminamos con esto. El hangar de Su Libertad tiene para mí una experiencia muy grande. Voy a examinarme el último año, teoría de la estructura. Me ponen un problema que era un pórtico por la mitad. Te recuerda las deformaciones cuando se va el pórtico, cómo se compactan, se distribuyen las fuerzas axiales y la carga. Tú le conoces a eso. Y entonces aquella cosa, yo la resolví, es un bonito trabajo. Última asignatura mía del año. Era en aquella época, y ustedes recordarán eso, que había que discutirlo en colectivo. Esos exámenes eran pizarra y discutir. Y bueno, yo aparecí con mis compañeros, y cuando abrí me dice Pimpo: no, usted no va a explicar eso. No. Pimpo, usted va a explicar cuál fue el principio físico en que yo trabajé en la Casa de Ciudad Libertad. Pimpo, si yo no soy ingeniero civil, es usted. No, no, explica qué fue lo que yo hice. Si tú eres arquitecto y discutiste conmigo, tú debes saber todo lo que sé. Y me paré, y expliqué cómo se levantó el pórtico, cómo se trabajó, cómo trabajó la vida, por qué aquí había tridimensional, porque había cables de abajo arriba, laterales y hacia el elemento de izaje. Cómo se produjo el izaje. Cuando terminé, 100 y 20. Y me felicitaron. Eso fue un gran orgullo que con el compañero de trabajo me hiciera un tremendo examen, porque me hizo una pregunta dura, contesté, y bueno, todo el mundo se envió. Bueno, pues, vamos a seguirlo. Y así terminamos el proyecto. ¿Qué más? Realmente muy interesante todo este tema que le agradezco además que la
más jóvenes, todo esto nos parece demasiado asombroso que haya sido aún siendo estudiante. Realmente aún no estaba graduada la carrera. Entonces, en la etapa en la que usted estuvo compartiendo su etapa estudiantil junto con la etapa ya práctica de la profesión. Y bueno, un poquito después de esto ya se graduó en el año 1966, si no me equivoco, y bueno, continúo siendo trabajador de Enripac, continúo por esa línea y trabajando. Y sé que ahí tuvo la oportunidad, por supuesto, de participar en muchos proyectos, de los que más adelante vamos a mencionar algunos, y aunque solo sean pinceladas, esperamos que después podamos ampliarles un poco más. Quería hablar particularmente ahora del proyecto que fue ganador de un concurso. A mí, vamos a hablar de eso. ¿Cuál fue este proyecto? Ajá, ay, me olvidé. Año Puerto Miguel. Sí, lo tenemos ahí. Sí, hicimos la etapa de investigación nosotros. Ah, está bien, perfecto, porque ya no puedo acordar, señores. No me pidan más de lo que yo puedo hacer. ¿Cómo sería este proyecto? Se convoca, las Fuerzas Armadas convocan al país, al proyectista, a que se fuera un concurso para resolver lo que ellos le llamaban la sala de los objetos de gran formato que iban a estar adjuntos al Museo de la Revolución. ¿Por qué? Porque ellos no podían entrar esos medios por su tamaño dentro del Palacio Presidencial. No había espacio. Había que romper la arquitectura que tenía el edificio. Era un fenómeno. Y entonces había un parquecito detrás, que era el Parque Saya, donde un señor presidente se había hecho una estatua de mármol muy bonita. Había hecho una fuente, cuya fuente la gente iba a descansar, y un área de esa era un pulmón de la ciudad de La Habana. Y ellos no tenían otro espacio. Entonces decidieron pedir ese espacio, porque no tenían dónde colocar eso. Y bueno, se empezó a desarrollar el proyecto, se hace una convocatoria, la gente de la vida civil no participa porque decían que era muy poco tiempo, muy poco espacio. Y los guardias, tenemos que ser un guardia centro, porque tiene un mes, y es así. Y entonces 10 noches, y empezamos a proyectar. Y proyecté junto con dos compañeros la estructura y la concepción que tenemos. Es un proyecto complejo, difícil. ¿Por qué complejo y difícil? Primero porque hay que mantener el espacio de la ciudad. Planificación física, tuvo una discusión conmigo, que eso fue de madre. Y le gané el pleito porque tenía la transparencia del proyecto. Tenía visuales desde cualquier calle, tenía las áreas verdes, tenía el pulmón de la ciudad. Yo no había eliminado eso. Yo utilizaba el espacio. Y bueno, ahí empezamos a desarrollar ese proyecto. Es un proyecto que le tengo mucho cariño. Fue por parte, porque no decían totalmente la verdad. La petición que era, no estaba claro el Ministerio de la Fuerza Armada. Primeramente me dijo el yate, yo pensé que el yate lo iban a sacar, que lo iban a colocar. Después me dijeron que el yate tenía que estar sobre un elemento de rodamiento, porque el yate había que sacarlo y traerlo, y me lo estaban arreglando, que yo no sabía dónde era. Pero el yate lo habían hecho tablitas, habían desinfectado las tablas para poder hacer el memorial. Trajeron dos especialistas rusos que fueron a Egipto a estudiar la madera que cubre los ataúdes de los faraones, para poder sacar qué combinación química le ponían a la madera para poder esa madera hacerla que soportara el tiempo. Y bueno, ellos se encargaron de eso, y a mí me trajeron el proyecto. Está bien, perfecto, vamos a hacer el proyecto. Hice el proyecto, me dijeron el problema del arrastre, ya eso trae un problema. Nivel de piso terminado, hay un arrastre, yo tengo que bajar, ya tengo que buscar un piso donde va a estar el rodamiento. Pero el rodamiento tiene que tener la posibilidad de entrar y salir. Ya eso era un problema, con una calle estrecha, que es la calle que hay entre el memorial y el edificio del Palacio. Bueno, empezamos a estudiar, sin problema. Cuando estaba avanzando, alguien se apareció y dio la noticia. Y me acuerdo que fue Vecino Alegre. Era el jefe de Derechos Políticos. Dijo, óiganme, nos reunió, ustedes saben que el yate tiene que estar en una urna porque hay que mantener clima y humedad controlada. Señores, eso depende, usted tiene un proyecto pensado. No es fácil. Y hubo que resolver el problema. No voy a cansar a ustedes
empezamos a ver, bueno, ¿y cómo lo cerramos? Porque si yo cierro un edificio y lo cierro con bloque y ladrillo, entonces usted no lo ve, tiene que entrar ahí adentro. Y si va a entrar adentro, entonces es contraproducente que tú estés cuidando una cosa y que no la puedas cuidar porque yo tengo que entrar y la puedo tocar. Entonces empezó a analizar, hay que buscar una vidriera, pared de cristal. Bueno, la pared de cristal que yo conozco, bloque, mármol, acero, cubrirlo con algún material, el soporte de los cristales. Y aquello parecía en realidad el libro que yo tengo. Y me perdono, porque yo vine preparado para cualquier cosita que ustedes quisieran saber. Y me perdono. Y el que esté muy apurado no va a poder ver las cosas que traje, pero los quiero. A ver si lo puedo hacer. Bueno, para no cansar, la vidriera era un fenómeno, pero yo sí quiero que vean ustedes. Esto es importante, de 20 y pico. Ahí donde venía. No, es con calma. No, ese no, es con calma. Grande, qué real. Este es el segundo parte del libro que yo estoy haciendo. Aquí está todo igual. Porque el granma tiene una importancia para los arquitectos, que yo creo que es importante. ¿Cuál es el símbolo del granma? Yo llegué a una síntesis. Y por eso el proyecto es así. ¿Cuál fue la síntesis? La cubanidad, ¿cómo la simbolizamos? La palma. Si son palmas, tienen y tienen sus hojas. Y la figura geométrica más parecida es el hexágono. Y el hexágono tiene la posibilidad de tener un crecimiento orgánico en 6 direcciones diferentes. Yo no tenía que tumbar las áreas verdes de las cuales me hablé, sino tenía que adaptar. Y me adapté. Y esa fue la primera promoción. Pero cuando ya yo tenía mi proyecto, vino lo que le dije del cristal, y yo no tenía cristal. Y entonces empiezo a trabajar en el problema del cristal. Aquí está el Parque Saya, como era. Empiezo a trabajar y me encuentro esta fotografía en una revista que es Diginois. ¿Qué cosa es? Un lugar donde los americanos se ponen, hay regata, y tiene toda esa pared de cristal. Y dije, esta es la solución. Pero eran los americanos. ¿Cómo yo consigo eso? Y empiezo a buscar y a buscar y a buscar. Voy a la revista de Inglaterra. Encontré también, pero eran los ingleses que eran socios de los americanos. Y pude conocer que en Japón es donde había cristal eso. Y bueno, los jefes lo convencí. Preparé una comisión sí y fue mi primer viaje. Me fui a Japón, allá en Japón llegué, la topán, empecé a trabajar con ellos, resolvimos el problema y el cristal me dio una gran sorpresa. La pared de cristal, señores, no está apoyada, está colgada. ¿Está qué? Colgada. Y para colgar el peso que tiene esa pared de cristal, que es la única que hay en el mundo que yo sepa hasta ahora, había que sustentarla de una estructura metálica tremenda. Y yo en Japón, de fresco, yo soy fresco, y soy un poco valiente algunas veces, empecé a buscar cómo solucionaba los problemas. Ahí tuve que inventar, no quiero alargar esto porque si no el tiempo se va a hacer violento, pero bueno, aprendí muchas cosas. Y entre ellas, que los cristales se cuelgan de esta forma. Es un elemento, es una muela que soporta una estructura metálica que tiene que ser altamente potente para soportar ese peso. ¿Por qué el cristal nada más que permite una deformación de 2 milímetros? Por lo tanto, esto tiene en su cimentación aquí un material que se llama polvo, que permite una deformación para que no salga el aire acondicionado jamás no presión. Esto es una obra al milímetro. No para el fallo, solamente un fallo ahí, los cristales tienen que ver. Bueno, para no cansarlo,
Empecé a estudiar, pero me mandaron a decir aquí que comprara aire acondicionado, porque tenía el señor que andaba en aire acondicionado. Tuve que comprar esto y lo otro y lo otro y lo para no cansar y resolver el problema. Pero yo tenía mi espina. Mi espina es que la palma que yo había, todavía no era la palma. Y entonces yo no tengo más dinero, porque tenía una cantidad de dinero, una cantidad de dinero. Y no pude comprar lo que quería el ingeniero eléctrico que había. Él quería un bajón hexagonal también que jugara dentro de la palma que yo tenía. No podíamos, no había plata. Y decidimos comprar eso que está ahí. Permítame que... Señores, estos elementos que ustedes ven así son planchas de plástico que yo calculé, analicé, cortamos e hicimos la forma que se colocan para que la luz que ustedes lo ven, que son los tiritores, le den, pasen por allí el rayo de luz y llegue al grama, pero que ustedes no vean la luminaria. Entonces, bueno, para no cansar, me bajé con eso, resolví el problema, se acabó, compramos. Para montar esos cristales, me tuve que estudiar el sistema de montaje. El sistema de montaje, señores, es con un aparato aquí está la fotografía. Tuve que alquilar a los japoneses para que vinieran, porque aquí nadie sabía montar ese cristal. Se monta con una cosa que se llama vacuum, que son 5 ventosas que chupan a presión el cristal, lo suben con un aparato ligero, lo llevan a su posición, lo amarramos en la cosa que le dije a ustedes, lo enganchamos, lo soltamos y así se hace. Pero además ese cristal tiene por dentro un medio cristal que le sirve de elemento de soporte contra el viento, que hay que montarlo igual para no cansarlo. Esto fue una odisea, pero se pudo. Y antes de terminar el grama, a alguien se le ocurrió, o sea, vamos a llevar el yate para allá, sin terminar la obra. Aquí está la fotografía. El yate entró antes de terminar. Deja ver si tiene alguna fotografía interesante. Pero lo importante fue que mientras todo esto pasaba, donde yo construía todas las piezas prefabricadas que estaba hablando, la columna, la losa de hormigón de la cubierta, en construcciones militares que está allá pegado a la presa, esa presa que tiene La Habana, era imposible la distancia. ¿Quién se metía en el corazón de La Habana con una rasta cargando columnas que tienen una longitud y una dimensión? Y decidí hacer el prefabricado completo en el lugar. ¿Dónde? En el lugar. Cerré las calles que dan a Colón, cerré las calles que dan frente al Palacio de Bellas Artes y allí hice toda la prefabricación. Aquí están las fotos por si tienen alguna duda. Tenía unos muchachos ingenieros que eran unos locos y eran capaces. Yo les pedía, tírense de cabeza y se tiraban de cabeza. Y bueno, esto me ganó, para no cansarme, a censurar. Bueno, terminamos el Memorial Granma, vino el día que entró el yate, chao. Cuando yo explique esta obra, que algún día ustedes me darán la oportunidad de explicárselo a los jóvenes, haremos más en detalle, porque si no lo voy a cansar. O sea, esta es una de las obras que realmente merece una explicación más ampliada, tanto de la etapa de conceptualización, las ideas que se plasman físicamente y como la parte técnica, estructural, que es muy interesante y lleva a ese detalle. Y sé que usted puede ser capaz de hacerlo porque además tiene experiencia en la actividad docente. Quería también que nos comentara un poquito de esa experiencia que ha tenido usted dando clases. Brevemente. Mira, yo las clases, mi vida ha sido una cosa diferente. He sido arquitecto, pero me han utilizado para otras cosas. Yo di clases en el ITEM, pero las clases que daba en el ITEM era teoría de arquitectura, de formación, cosas de ingeniería civil. Ya yo era oficial de las Fuerzas Armadas, no podía regalarme. Como yo estaba en mi currículum, yo me daba asesinatura, la tuve que dar en el ITEM. Yo, en la escuela de arquitectura, nada más que di una sola conferencia, por una invitación que me hizo un compañero. Y creo que fue la mejor que he dado de mí. ¿Cuál era el tema? El tema era errores.
y expliqué los errores. Cuando el Memorial Granma, que no hemos hablado del Memorial Granma, que fuimos a subir el techo que se hizo en el piso al lugar, no enganchó el elemento para soportar el peso. Nos faltó milímetros y medio para que la barra de apoyo pasara. Y enganchado con los gatos allá arriba, el obrero le dio y no pasó. Y eso fue un escándalo. Eso no lo sabe la gente, eso es un escándalo. Tinco Hernández, los dos hermanos ingenieros Ruiz. los Ruiz, Leonardo Ruiz, Leonardo, Sisto, todo el mundo cayó allí. Y un error, no pasa. Y eso es un diámetro. No sé si era 20 era un diámetro grande. Para pasarlo por la biela que habíamos hecho para colgar de ahí. Y nos tuvimos unos cuantos días muy mal, no había solución de problema. Entonces yo siempre tengo una suerte de que a mí usted me dice una cosa, converso con usted, a mí si me olvida, no te tengo un momento. Pero en un momento determinado me acuerdo que tú tenías la chaqueta esa de línea blanca y me recuerdo, señores, una cualidad, y me acordé de un hombre que era soldador, que trabajaba frente por frente a la Cojay. Cuando usted entraba por la vía grande, había un lugar donde se hacían trabajos de soldadura. Yo había encontrado un compañero que se llamaba Silvio. Y dije, vamos a buscar a Silvio. Se pedía a Pinto, vamos a buscar a Silvio. Estábamos desesperados, vamos a buscar a Silvio. Y trajimos Silvio. Y Silvio llegó a pasó. La biela tiene 2 centímetros de espesor, que son 2 bielas, más el elemento que lo une para soportar el peso. Señores, ya ven. Cuando el hombre llegó, no entra. Todos éramos ingenieros, todos éramos universitarios. Ese hombre no era nada más que soldador. Me dijo, Lozada, vamos a atender mucho. Lozada, búscame un soldador. Nada de eso. Ámelo, fíjense la respuesta de ese hombre. Ámelo un compás. ¿Cómo sería un compás? Chico, un compás. De goma aquí, dice un compás. Y él preparó. Y él me dijo, a un círculo, en su centro, si tú le desplazas el centro, la distancia que tú quieres, cuando vuelves a trazar el círculo otra vez, busca en la masa la parte que te falta. Señores, lo hizo y pasó el elemento. Increíble. Un hombre que no era universitario. Por eso yo escucho a todo el mundo y le recomiendo a todo el que trabaja en la construcción que escuche, porque si no escucha se pierde. Y ese hombre fue el que nos dio la solución. Vamos a seguir, eso es, yo voy atrás, porque cuando yo explique eso en detalle, podrán conocer estas cosas, no puedo. Bueno, estábamos ya en la conferencia de esa de errores que dio. la de errores, señores, errores. Ese fue uno de los que yo expliqué. Expliqué otro, que nosotros hicimos en la Fuerza Armada una estereozoología. ¿Ustedes recuerdan la época de la estereozoología? Todo el mundo quería calcular y los pasadores, y los nudos. Y calculamos y los jefes querían ver una práctica militar. Ahí pegaba a casa. Y sobre una casa que estaba en construcción, hicimos aquella cosa. Pusimos unos tablos, y era una visual, para ver entonces un combate. Iban a tener de tanques. Tanque contra tanque, un ejercicio. Se encaramaban. Todo en ese lugar. Y cuando estaba el combate en su apogeo, que la gente está viendo la llama, todo es ficticio, pero es como si fuera una película, se paró todo el mundo en una esquina y se lo hizo así, con todo ese personal arriba. Imagínense, teníamos responsabilidad, el corazón se nos puso, hagamos del corazón, donde uno puede. Y entonces imagínense, o sea, cada gente, no voy a decir los nombres a los que le ayudamos a bajar porque no debe ser. Y entonces no, y eso fue una investigación. Un compañero constructor, ahora del Castillo, ya, ¿quién fue el cargo? Y que murió. No, era Oreste y no recuerdo el nombre, a lo mejor me recuerdo. Habían calculado hasta 6 milímetros de diámetro los pasadores. Y lo que habían era 4.
Y los constructores no consultaron. Metieron todos sus tornillos de 4 y 4 y 4, que existió con 4 había, pero cuando la carga de la gente no era distribuida, si no vino punto, se fue. Ese fue el segundo error. Y no me acuerdo cuál fue el tercero o el cuarto. Yo lo que sé es que el aula se me llenó completa de todos los estudiantes de quinto y cuarto año de ingeniería civil, por lo que yo estaba diciendo. Porque de los errores nosotros no acostumbramos a hablar. Lo ocultamos. Y los errores se deben decir. Señores, para que otros no caigan en esa situación. Continúen, el tiempo va a hablar. Sí, realmente por la oportunidad que usted ha tenido, como hemos escuchado, de participar en todos estos proyectos interdisciplinarios, sé que también tuvo la oportunidad de hacer labores internacionalistas. Sí. Si quisiera comentarnos sobre algunas de esas experiencias que ha tenido fuera de Cuba. Qué maravilla. Desgraciadamente la Fuerza Armada, desgraciadamente, a sus padres lo pueden comprar. Yo tuve que cumplir misión en Angola, tuve que cumplir misión en el Congo. En el Congo fue donde más me impresionó, porque yo de muchacho leía muchas revistas de Tarzán. Y Tarzán tenía dinero. Y yo creía que eso era mentira. Y allí vi el dinero. Y yo me chiquitico, con los niños chiquiticos que estaban enfermos. Tenían mucho que tenían leche. Y me dijeron los guardias, ni lo toquen, pero eran calle. O sea, eran muñecas y muñecas. Y aquello me impresionó. Allí me invitaron a comerme un mono, que lo mataron. Y yo hice un truco, pero no comí el mono. Llevaba una lata de, ¿usted se acuerda? De melocotones servicios. ¿Ustedes se acuerdan de eso como yo? De melocotones, y ustedes no lo conocieron. Era un melocotón americano. Sí, conociste el melocotón. Sí, claro que sí. Y yo llevaba en mi mochila el melocotón, le saqué mi melocotón, lo abrí, lo eché allí, y mientras los tipos estaban comiendo, invitados, comiéndose su mono, yo comía melocotón mío. Y como era medio amarillito, se parecía a la piel del. Y yo no me comí. Esa fue una de ellas. Después tuve en Nicaragua. En Nicaragua fue una misión interesante. Me llevaron ya como militar, como arquitecto. Además de, como yo había hecho ya una brigada de artillería y había hecho ya 2 cuerpos de tanque. Cuando hablo de tanque, regimiento, diferente, pacificado, el hombre, dormitorio, etc. Y se descubrió, y salió en la prensa, Managua, Nicaragua, Managua, Cuba, porque en Managua yo había hecho el mismo campamento. Me tuvieron que sacar de allí volando. Y además había un puesto hay una carretera que se llama la carretera panamericana, que atraviesa todos esos países, Nicaragua, Sí. entonces yo tuve que hacer una planta militar, por si era el momento en que ya los nicaragüenses tenían gente metida en su territorio norte y venían bajando. Entonces me dieron esa misión y lo hice. Allí conocí algunas cosas que me tocaron en Nicaragua, porque bueno, estuve en la selva de los Misquitos. Los Misquitos era una gente medio enano, y tuve que atravesar por una panga. ¿Saben lo que es una panga? No se lo imaginan. Un pedazo de tronco, pero con candela. Y entonces la hacen como si fuera un bote. Y ahí me tuve que montar en una manga. Yo le dije en la misión, tuve que ir a ver a un cubano que estaba metido no sé dónde, hubo que cruzar. Y bueno, el que podía ir era yo no podía mandar a un hombre, y si lo mataba, tenía que ir. Y bueno, y esa emoción, eso, cuando vine, bueno, la gran suerte que en la Fuerza Armada siempre te conseguía, porque esas son las cosas de eso. Y fui ascendiendo, hasta que llegué a un grado. No voy a decir cuánto. Sí. Entonces, ¿qué más? Sé que usted, como trabajador de MIFAR, ha participado en muchísimos proyectos en los que resalta su pasión por la profesión, de la que también hablábamos en nuestro encuentro anterior, que está presente en cada una de sus obras. Su trabajo, su conocimiento de muchos temas y su trabajo profundo en la conceptualización. Quisiera adentrarnos un poco más en uno de los proyectos que consideramos muy importante, que es el proyecto del segundo Frente Oriental. Que ahí realmente sí hay bastante que contar. Oh, también lo tengo aquí escrito. Yo a ustedes les voy a dejar más la riqueza. Cuídenme. Este me lo tengan ustedes. Yo sé lo que les estoy diciendo. Bueno, aquí, ¿cómo surgió esto? Señores, yo trato de ser franco. El proyecto este comenzó
cuando a un grupo de gente nuestro, que no voy a decir los nombres, ustedes lo saben quiénes son, le dieron la misión de hacer el Museo del Segundo Frente. Antes de eso, yo me gradué en el Segundo Frente. Cuando nosotros terminamos la carrera, Raúl Castro se le metió en la cabeza que todas las universidades caminaban desde el Salto hasta este lugar. Y yo era el abanderado de la Universidad de La Habana, porque era el más flaquito y el que más caminaba. Y entonces fui el abanderado y ahí me enteré de muchas cosas. Hasta que llegué a este lugar. Bueno, en este lugar estaba unas vaquerías, que es donde Raúl Castro había hecho su puesto de mano, y dos casitas, que eran casitas que ustedes conocen, donde ellos, bueno, hicieron su romance y se enamoraron, el mayor. Bueno, aquello había quedado así, pero él había dado la orden de que se hiciera un proyecto de museo. Y se hizo un museo muy bonito. Pero en el museo le pidieron que estuvieran la tumba de los 234, no sé cuántos compañeros que habían caído en el Segundo Frente. No critico, pero se hizo la misma solución que tenemos nosotros en el cementerio Colón con la tumba de los estudiantes del 13 de marzo. Usted sabe que somos los escalones, o no lo recuerdan. Se hizo casi el mismo proyecto. Y ese proyecto no lo usó, porque Raúl Castro se llevó la impresión de que era una escalera. Como con 230 muertos, un pedacito como esta sala. Sí. No, eso no es un mausoleo. No. Y entonces, como ya había terminado el memoriograma, un día se apareció un oficial. ¿Quién es fulano de tal? Me mandan a buscar, digan, yo era como un capitán. Digan, como mire, le mandan esto. Le mandaron una servilleta. Una servilleta que tenía 2 palomitas. Para mí eran 2 palomitas. Aquí. No, que el compañero ministro quiere que usted vaya a buscar, a buscar un lugar mejor para hacerlo. Entonces, cogieron un tren, porque la fuerza más así rápido. ¡Guau! A Santiago de Cuba. Y dice, para la montaña. Y llegué allí, me gustó muchísimo. Pero me di cuenta de lo que había dicho. No era lógico, en medio del patio del museo. Entonces, bueno, y este hombre que me van a hacer con la 2 palomitas. Señor, la 2 palomitas era que yo lo había visto al revés. No eran 2 palomitas. Era que al revés eran 2 lomas. Y las 2 lomas son las lomas de Miquelá, esta y aquella. Y cuando caminé dije, coño, pues sí, es aquí. Y entonces me di cuenta que es lo que, como no sabía dibujar, que esas son las palomitas. Y ese, ¿qué pasó aquí? Que cuando yo llego aquí hay un señor, que es comandante, Pancho González. Y Pancho tiene en sus manos todo lo que era la bata roja. Entonces, no, la Che Guevara. ¿Usted se acuerda de unos equipos que trajeron a Cuba, que limpiaron por los campos, tumbando mata para poder hacer tierra de siembra? Los mayores se acordaron de aquello. Y él los tenía allí. Y secretario del partido. Me mandó a buscar. Yo, un capitancito, iba con 2 gente bárbaros, me llevaba a Pedro hasta ahí y a Miguelito Menéndez. Le digo, mire, vengo de parte del comandante. Bueno, tú dime lo que hay, que yo tengo todos los equipos y te muevo la tierra. Yo no digo, Pancho, no entiendo, vamos a analizar. Y entonces dije, bueno, mire, yo creo que debe ser aquí. Y le señalé un lugar. Tracé. Algunos ven, y él empezó a mover tierra así, inmediatamente, y empezó a cortar aquí. De este proyecto puedo decir que lo vio una gente cuando estaba en desarrollo. Y por él lo seguí. Santiago Alto, el cineasta. Lo vio y me dijo, oiga, usted tiene tendencia a... Él me dijo la palabra, no la recuerdo. Como si fuera la tendencia india de América Latina, de que ustedes saben que las grandes elementos que hay de los aztecas, de los toltecas, es con escalones, plazas, escalones, y terminan en casi siempre el mismo. Las terrazas. Yo no me había dado cuenta de que aquí hay un edificio que no se ve aquí, que se suben en terraza, se bajan en terraza, coge esta plaza, sube estos escalones, sigue la terraza, sigue arriba, los escalones hasta fuego. Y yo esas cosas no lo había concebido en ese principio, pero él me dijo eso. Y me dijo, está muy... Era así, ese proyecto lo quedaba muy bien. Continuó. Y me acordé de aquello. Y entonces decidí mantener ese principio, independientemente de que hubo que hacer otras cosas. ¿Qué cosa pasó ahí? Empecé a proyectar. Y 230 muertos.
que decidí un muro perimetral por aquello de una sabana, que no había nada, el pueblo está a no sé cuánta distancia, el museo está como a 300, 400 metros de este lugar. Entonces, bueno, hice mi terraza y decidí entonces darle una protección como si fuera un escudo de protección al huerto. Es un símbolo, porque allí todo es terreno y terreno y terreno. Entonces, lo más a tener una tumbita, había que darle protección. Me hice un muro. No, porque yo tengo que enseñarles a ustedes. Si no, perdónenme que coge tiempo, señores. Pero creo que esto para mí es lo más hermoso que a mí me ha pasado. Y quiero enseñárselo a mis amigos, a todo el mundo. Cuando yo trazo mi idea, le mando este papelito al compañero Raúl Castro. Y con una concepción que yo tenía. ¿Cuál fue mi concepción? Llama eterna, delante, yo no conocía lo que es una llama eterna. Puse aquí atrás una plataforma, dos banderas, una cubana y una del movimiento 26 de julio. Y entonces todo rodeado de palma. ¿Por qué palma? Porque yo decía, si ahí no hay nadie, esa gente que ha muerto como símbolo, la patria tiene que proteger su resto. Por lo tanto, la patria yo la voy a simbolizar con la palma. Y entonces puse un cordón de palma. Esto se lo mandé a Raúl Castro. Y entonces el compañero Raúl Castro, que tengo el original guardado, me tachó, mírenlo aquí, la llama eterna con una flecha para atrás. Me borró una de las banderas y me dijo, los héroes de la patria nada más que tienen una bandera, la cubana. Me lo rectificó y entonces me lo firmó Raúl Castro, general. Este documento, yo tengo el original, me le saqué una foto porque te ven que era verdad. Lo he guardado con mucho cariño. Es el primer debate porque creo que es un problema de regocijo y además de eso, de satisfacción de que la haya firmado. Este es un elemento que yo quiero mucho. Bueno, ahí empecé a trabajar. Y bueno, déjame sacar. Que aunque, bueno, ya tú tienes fotografía que yo entonces no voy a sacar nada de lo mismo. Nada de lo mismo. Bueno, aquí trabajamos. Todo esto son los elementos donde están los 263 muertos. Y lo coloqué, todo es jardinería. Y entonces se me ocurrió de que este es un símbolo de lucha en las montañas. ¿Y cuál es el elemento más fuerte cuando hay muerte? Es la sangre, el color rojo, el que significa la lucha. Y decidí desde las montañas bajar con califa roja. No me pregunten qué cantidad se emplea, porque no las voy a decir. Pero bueno, es un mar de califa roja que entra al final del mausoleo y le da la vuelta por dentro. Es la sangre derramada de esos hombres que están ahí. Y ese símbolo puse entonces la bandera cubana en un elemento fragmentado como símbolo de los caídos acá, y puse entonces un laurel y olivo grande, un bronce como esto, y puse la llama en el centro. Todo esto se le pusieron todos los elementos que ustedes ven y se acabó el proyecto justo. ¿Qué pasó? ¿Ahora? No. ¿Qué pasa? Vamos, mira la foto. De noche da esta impresión, porque yo tuve que estudiar hasta la música. Yo soy un fresco, yo soy arquitecto en Sevilla, yo no soy otra cosa, pero bueno, me meto y converso y pregunto y no tengo miedo de demostrar que no sé. El que sabe me enseña. Yo lo que tengo que tener deseo de la bandera, y esta fue la luminosidad. Esta es la calificación. Esto que ven aquí es otro proyecto que le llamamos el cruce. El cruce. ¿Por qué el cruce? Esta tropa de Raúl Castro que vino a pelear aquí salió del Salto, Sierra Maestra, 10 días hasta llegar a la carretera central. Atravesó la carretera central el 10 de marzo, el día que Batista celebraba su golpe de Estado. Cruzó
pegado al Central Miranda, sacó a Jimbambay, de Jimbambay arriba, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llama la loma. Y bueno, de ahí Pinares de Mayarí. Cruzó la tropa que había mandado a Roca. Y entonces este era el símbolo de lo que yo quería dar. Este proyecto puse allá arriba en la loma, que no hay palma. Y no sé si ustedes, no sé si ustedes aquí hay una foto para que la miren. Bueno, allá arriba puse tantas palmas como hombres cruzaron por Rocata, 63 hombres. Y en cada palma le puse el nombre de cada hombre y en la posición que venía. Al principio, ¿por dónde pasaron? Pasaron por Mancos de Baraguá. Sembré ahí arriba, Mancos. Y estamos Mancos. Y llegaron a Pinares de Mayarí. Y entonces, a la mitad. Vuelve la franja. Al lado acá, puse entonces los Pinares de Mayarí. Ahí arriba hay un voladizo que enclavé en la tierra. Ese voladizo, usted puede acercarse y verse. Desde allá arriba, el mausoleo, precioso. Se ve Mícara, se ve... un mirador. Es un mirador. Pero lo más interesante, en este lugar, cuando es la mañana, la neblina lo tapa todo y se ve blanco. No se ve nada. Pero se ve la Sierra Maestra. Y desde este punto se ve el salto de donde sale todo el rato. Cuando yo le expliqué todo esto al jefe, me dijo, no, vamos a hacerlo. Y yo hice arriba mi voladizo. Tiene 2 muros donde se explica la orden del comandante en jefe que la mandé a tallar en el valor y el nombre de los compañeros que me dieron esa. Síguelo ya. Sí, aquí hay otras fotos del mausoleo del segundo frente porque además tuvo etapas posteriores en las que usted también intervino bien, entonces, obras. Vamos a dejarlo entonces, mi corazón, no hay problema. Que, Señores, pase el tiempo. Pase el tiempo. Esta es una de esas. Me llaman un día, usted me perdona, arquitecto, usted ya se ha aburrido. Entonces, continuamos otro día. No sé, lo que está anotando. Él está anotando. Es una jalada mía, para que romper un poco el explicar. Este señor es un señor que ayudó a este país, Antonio Gálvez. Todo el mundo conoce que es bailarín, español, pero nadie sabe la historia. A él se le otorgó la de Martí. Y aquí se explica el porqué. Antonio Gálvez le hizo a este país una ayuda tremenda. Y lo más que voy a apuntar una sola vez. Salía de las islitas que están entre África y España, ¿cómo se llama? Las Canarias. Él solo en su yate y traía a Cuba información mexicana. Él solo para que no se supiera. Navegar, eso, el que sabe de... hay que ser guapo entre los guapos. Y él traía información, la daba, las medicinas, las cosas que eran importantes y se volvía en su yate. Y nadie sabía que había en Cuba. Le decía a la gente en su baile, a su compañero que estaba en España bailando, que él iba a ver la vacía. Y esa era la misión que él cumplía. Y entonces Raúl Castro le tenía a su familia con mucho reconocimiento por aquella cosa. Cuando el hombre enferma, él dice a Raúl Castro, yo quiero que me entierren en Cuba. No aquí, siempre me entierren en Cuba, yo soy cubano. Y entonces Raúl me llama por teléfono y me dice, mira, yo necesito que tú me haga esto. Mira, Antonio Gálvez, ¿tú conociste a Gálvez? No, yo lo he visto en una revista ahí bailando. Bueno, mira, bailadores, entonces me explicó esto que le estoy explicando a usted. No sé, entonces, ¿cómo yo puedo hacer un proyecto para qué punto? Si todo yo lo hago con elementos simbólicos. Él no es combatiente de segundo frente. Él tiene que estar en una posición que no reúna los mismos principios con los cuales yo proyecté. Tiene que ser una cosa aparte. Y entonces, empezando esta palma, me dieron la idea de que él tiene que estar en una palma. Porque es el símbolo de la muerte. La palma cortada. Una palma usted la corta, muere. Es el símbolo de su muerte. Coloqué aquí el lugar donde están sus cenizas. Pusimos el nombre. Pero yo no estaba conforme. Y entonces le dije al jefe, me pide las botas últimas con que bailó él. Me la mandaron. La tallamos en mármol negro. Con el taponeo, fíjate que está la izquierda con el tacón puesto y la otra con el tacón levantado. Para ese símbolo.
Y además le mandé a pedir esta losita, porque él en su niñez había sido ayudante de albañil. Pero este elemento es el cuchaín con que trabajan los albañiles. Y todo lo simbolicé de esa forma, pero no me sentí conforme. La muerte en Cuba, ¿cómo la puedo simbolizar? Si tengo palmas, cuando una hoja de palma se cae, bueno, decidí hacerla en acero. Es el símbolo cubano. Y además de eso, decidí hacerle una jardinera dividida en tres para que tuvieran flores del mismo tipo, roja y amarilla, el símbolo de la bandera española. Cuando le llevé eso al jefe, se hizo el monumento. Pero en ese momento, señores, ustedes me permiten, si soy muy largo, yo me apasiona a hablar. No se preocupe. Yo me apasiona a hablar yo. En ese momento, los esposos estaban convencidos que yo también tenía que vivir aquí. Y deciden buscar la piedra. ¿Tú tienes la piedra ahí? Pasa, a ver. No la tienen, yo no iba a sacarla. Yo tengo una fotografía que vale $1 millón de pesos. Aquí la tengo, pero no la doy. Entonces, esta piedra, lugar, pegada a la gran piedra, se trajo. Esto fue un fenómeno, traerla por carretera. Del sapo. El sapo. Tú sabes demasiado. Claro. Y entonces, El lugar de donde salió la piedra. y entonces trajimos esta Sí, piedra. el lugar. Esta piedra, señores, es un granito que le traquetea el mango, sacado de cuando la formación de la Sierra Maestra salió, esa cosa que saben los biólogos. Y bueno, me dijeron, bueno, hay que hacer un cancel para que la pareja estuviera romper esta roca, fue un fenómeno, pero lo hicimos. Y entonces decidí ponerle aquí una tripa, ponerle aquí sus flores, todo borrado en edición. Pero yo no estaba conforme, porque los proyectos de este tipo, yo trato de simbolizar con los elementos el mensaje que yo no puedo dar. Hay que interpretarlo. Y entonces decidí el uniforme verde olivo. Busqué la planta que tuviera el color más semejante al uniforme verde olivo. Esta era la oca. Y de la oca hice otro elemento, pero con una mata que a Vilma le encantaba, que tenía flores amarillas, blancas y rojas. La blanca por la pureza, la amarilla, no me recuerdo ahora, y la roja por ese empuje que ella tenía como revolucionaria cuando trabajó el movimiento revolucionario clandestino. Y entonces esos elementos, que la foto no los pongo, están aquí, en una hoja parecida aquí. Y estas piedras eran elementos para que si decidían en un momento determinado enterrar a la familia. Hoy hay otros compañeros de alta graduación que están allí, que ese fue el último problema que tuve allí y tuve que resolverlo. Bueno, ahí termina la cosa, pero aquí no aparece. Yo decido entonces hacer otra cosa, porque yo soy fresco, y el que no es fresco en arquitectura no desarrolla y no escapa. Yo hablo así, me perdona, yo no soy tan intelectual. Hubiese querido ser un intelectual. Aquí tienen ustedes, para ver que no es mentira, aquí está todo escrito ya. Todo, aquí está todo escrito, cómo hay que hacerlo, todo. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Estamos, pero lo voy a enseñar. Momento que con Raúl Castro estoy discutiendo por esto, para que vean que no es mentira. Entonces, yo decido que a este proyecto le faltaba algo, que es este pedacito que está aquí, que no tengo fotografía delante. Este de ahí. Hay un momento en la guerra de liberación que es extraordinario. Todo el mundo ha desaparecido, han muerto muchos combatientes y se reúnen en Cinco Palmas. Y en Cinco Palmas es la famosa historia que Fidel le pregunta a Raúl cuántos fusiles trae. Y él le dice 5.
Y él le dice, y 2 que tengo yo son 7. Ahora sí ganamos la guerra. Entonces yo decidí esa frase ponerla en un muro. Y en un borde puse los 7 fusiles. Cañones de fusil, maquetas de fusil, pero que te da la impresión. Pero cuando le presento esto, compañero, me dice, no, pero te faltan las 5 palmas. Oiga, me soy en la sierra, allá en... No, yo te voy a mandar a buscar la posición de la palma y tú me vas a enterrar ahí 5 palmas que sean semejantes. Y yo tuve que meterme a estudiar cómo enterrábamos las palmas y está 5 palmas ahí. Te voy a explicar, maestro, porque si no, me voy a cansar de ustedes. Sigue, mi niña. No, podría hablar muchas más cosas y tengo, pero no da tiempo, esto es una cosa muy corta. Oye, aquí no se toma agua. Sí, me toma un poquito de agua. Y sigan preguntando, no hay problema. Claro, como comentábamos, este proyecto del segundo frente tiene muchas etapas y con todas esas etapas grandes proyectos de muchísimo valor. Sí. Entonces, pero Perdóname. Tiene un edificio que es de protocolo. También. Tú sabes que los arquitectos tenemos algunas debilidades masculinas. Vamos a hacerla masculina. En que decidí, en un local como este, medir exactamente la posición de los asientos para que por las ventanas de ese lugar, encristalada, se pudiera ver el mausoleo completo como si fuera un cuadro. Señores, tienen que ir al lugar, no voy a decir más nada. ¿Qué más? Sigue. Avanzando un poquito más en el tiempo, Ajá. hay otra obra que queríamos comentar, Sí. que es la obra ganadora del premio de la ciudad, que es otra de los premios que usted tiene también para comentarnos. Esto es fundamental. Como los guardias tenemos que comprar cualquier negocio. Se hicieron todos los proyectos canadienses del aeropuerto. La gente no metálica, aquella cosa espectacular. Pero se le había olvidado construir el tránsito aéreo, los que dirigen los vuelos que pasan por la ciudad de Cuba. En Cuba hay 3 lugares que se pasan los aviones. Aviones que pasan a una altura grandísima, porque es su radio de vuelo. Son los aviones que vienen de los Estados Unidos, Canadá, que van a América del Sur. Y tienen que pasar por la ciudad de Cuba. Pero eso hay que darle altura, dirección, porque no va a pasar un accidente. ¿Sí? Y nosotros nos aligeramos de que nos puedan dar una sorpresa aérea, el enemigo, haciéndose creer que son aviones de ese tipo, a una altura. Entonces hay que crear un edificio que sea capaz, por la poder hacer ese trabajo. Y entonces me dicen a mí que yo como guardia tengo que resolver ese problema. Señores, ¿saben lo que es? Es un almacén de cemento. ¿De qué? Pasa, no tiene más nombre. Y decidí desarmar aquello, resolver una estructura metálica interior, ponerle entrepiso y ponerla con toda la belleza que pudiera darle. A tal extremo que este proyecto, como ustedes ven, cristalería, cierre exteriores, que esto no es una nave, adentro confort de todo tipo. Y bueno, hay que dar mira la estructura que yo tuve que crear. Oye, ustedes vienen de todo. Todo tuve, este era el almacén. Miren todo el trabajo de estructura metálica. El diseño de estructura metálica es diferente al diseño en hormigón, en bloque, en ladrillo y en madera. Todo eso, yo con 2 compañeros más, nos dedicamos a hacer el estudio de esto. Que a veces hay otra fotografía interior. Y aquí da el resultado de esa arquitectura. Los lugares de los que dirigen el vuelo, aquí están las pantallas de los radares, todo esto con su falso techo, esta todavía no se ve muy bien, con todo lo de la dispasa de ensayo. Y entonces van viendo todos los elementos. Diseñamos unas escaleras que van abajo y miren el espacio. Todo esto era un almacén de lo que ustedes conocen por ahí normal, con cierre de losa prefabricada. Y la UNAI, haciendo su análisis, me dio el premio de la ciudad. ¿No es el premio de la ciudad?
porque de verdad que tuve que hacer un trabajo ahí Oyeron. tremendo. Pasa. Vino a la cumbre. Llegamos ya para terminar y... ¿Qué vale qué? Si ustedes quieren, busquen otro día, yo vengo. Yo estoy nada más que escribiendo. Yo puedo venir aquí cuantas veces ustedes quieran, con tiempo me tienen cabeza y que ustedes tengan interés. Esas son las cosas importantes. Vamos a ver una cumbre. Viejo la cumbre. Señores, yo por desgracia, como he hecho la tumba de Raúl, de toda la gente, de Almeida, tuve que dejarme arquitectura. Yo no era funerario, pero bueno, tuve que dedicarme a eso. Alguien tiene que dedicarse a esa manera. Y bueno, esta obra es una obra violenta. Yo la quiero explicar, pero con más tiempo. Yo voy a hacer algunas cosas, pero yo le pedí a la niña, perdóname que le diga niña. Gracias. Es que yo soy así en mi vida, yo soy sapo por naturaleza. No debe ser una cosa más amplia porque creo que la gente debe conocer. Esa piedra salió de la igual de la otra piedra, pero esta piedra es 60 toneladas en un espacio que tengo de aquí a aquí. Pues cuando llegué ya estaba hecho esto, que esto yo después lo transformé discutiendo con el proyectista, porque me era necesario poner esto. ¿Qué cosa es esto? La tumba donde van a ir los jefes militares que dirigieron la guerra de Corea. ¿Y quién es el que dirigió a esos oficiales? El uno. Por lo tanto, esto es uno, jefe y gente que cayó, por un lado. Y por otro lado, este señor dirigió a los que están aquí, que son los moncaístas, que vinieron a ayudar. ¿Qué pasó? Entonces, con En la siguiente foto hay otra foto que ahí, mira, ahí se ve. Aquí lo vemos. Esto me costó un tremendo trabajo en el cementerio de San Miguel. Me tuve que pagar con Mazantín el Torero, porque esto estaba por el otro lado. El arquitecto que hizo esto lo colocó todo esos muertos en una sola superficie en la convexa, para que mirara la Martín. Pero cuando yo puse al jefe aquí, ellos no pueden estar mirando para allá. Y entonces decidimos traer los restos, hacerle eso y colocarlo aquí. Pero esta pieza la habían hecho a tinta. Yo dije que no, porque esta es la frase más interesante que dice Fidel Castro cuando el juicio desbocaba. Y entonces por el otro lado, no sé si hay otra fotografía, a ver si en la próxima vez cuando vengas a verlo, les voy a explicar cómo quedó, que es un diseño muy bonito. ¿Por qué digo bonito? Porque busqué la historia de todo el mundo. Señores, esto de mucha lectura y de mucho análisis, para colocar a gente en sus combates, en su fecha de caída y todo el mundo en una secuencia lógica. Pasa. Aquí tienen la piedra. Esto, señores, aquí tiene un dachi, rápido, pero esto tiene más cosas. ¿Qué cosa la piedra? Yo me leía en aquella época El grano de maíz, conversación entre Fidel Castro y el cura nicaragüense. Y entonces me dijo, toda la gloria del mundo cabe en el grano de maíz, porque ellos lo dicen, un poco lo digo yo, que es una gloria de Fidel Castro. Ha llegado a ser un dirigente mundial, quiera o no quieran, hasta sus enemigos lo reconocen. Ese concepto me gusta. Y entonces me enamoré de la piedra. La piedra va a ser mi grano de maíz. Y empecé a trabajar la piedra. 3 años para perforar esto. Esto tiene un sistema. Señores, no me gusta hablar de mí, yo siempre hago esto porque no me gusta. Yo tuve que estudiar en más de un año las puertas que tienen los bancos. Y yo soy un fresco. Diseñé un mecanismo que no se puede violar. Después que se cerró, pasaron un tranque y pasaron una llave, no se puede. Sí, ese creo que es no el proyecto, sino creo que mi gran victoria fue eso, lograr eso. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa todo lo que es la historia. Las columnas,
a mí Almeida me mandó a ir a la tumba de José Martí. Esta es la parte superior. Sí, tenía una foto usted también de... No, me está sacando, oye, no, aquí no trabajo más con Donay. Ustedes son un fenómeno. Ese es el retrato donde cayó Martí en los... Sí, pero quiero que ellos lo vean un momento. No vamos a hacer tan... Si me están aguantando ahí la pelota, creo que es justo. Si ustedes quieren, si no, guardan. Sí, sí, sí. No, se duerme o no se duerme. Es importante también para entender ese elemento, por qué está ahí. Cuando yo hablé de la teoría para los arquitectos, este es el libro que estoy haciendo para que vean que lo entiendo. Ahí debería organizar un viaje. Este es el monumento a Martí. Y el Andrés Mabel, yo le iba a hacer el monumento a Martí. Pero esta parte de este elemento a mí me gustó. Es la representatividad de las columnas que tienen que rodear la tumba para protegerla. ¿Quién fue el precursor de las acciones de Lucas? José Martí. Fidel lo dijo, el alcohólico del cual José Martí. Por lo tanto, tenía que estar representado José Martí. ¿Sí o no, el arquitecto? Entonces, ¿qué más hizo? Decidí entonces que cada columna guerrillera fuera el número de columnas guerrilleras que existieron en la guerra. 16. Y yo tenía que buscar un perímetro que me diera la distancia de 16. Sacar esa cuenta parece fácil y no es fácil. Pero cuando tú aumentas centímetros, se aumenta en superficie. Y si resta, cambia el lado del rectángulo. Me costó trabajo. Una cadena de bronce como elemento de unidad. Las columnas guerrilleras todas pelearon por el mismo principio. Y un elemento de cierre en esa columna. Esto que se ve tan sencillo, meterlo en el mármol, no es nada fácil. Porque además yo tenía un problema. No se preocupe, yo lo cojo. Ay, una niña, vaya. Esto es tremendo. Parece sencillo, pero no es sencillo. ¿Por qué? Por lo que te voy a decir ahora. ¿Qué tiempo yo tenía para preparar la tumba de Fidel Castro? Uno hace una tumba, hace una construcción y toma tiempo. Pero yo tenía que armar eso en muy poco tiempo. Y ahí no existía nada. Todo tenía que estar hecho y guardado. Yo guardé las cosas ahí más de 2 años. Bueno, terminé, le puse acá arriba un símbolo, porque esas columnas pelearon, esas columnas murieron hombres, y el símbolo es laurel y olivo. Y en el centro, el símbolo del turquino, el turquino, el suecio y Cuba. Porque no le estuvieron peleando en la Sierra Maestra. Resolví este problema. Pero ahora me molestaba una cosa. Hay 2 columnas guerrilleras que no fueron columnas. El batallón femenino del segundo frente y el que dirigió un campesino, que no recuerdo el nombre ahora. No llegó a ser columna. Por lo tanto, son las 2 columnas símbolos que soportan el apoyo floral de la tumba del comandante. ¿Se me ocurrió? Justo ahí donde se ponen las flores. Pero bueno, cerré mi cancel, hice un piso diferente. Este piso de mármol, porque es la referencia de un presidente. Pero estos 2 laterales lo hice de piedra china perona. ¿Por qué? Primer combate y segundo combate en que participa Fidel Castro de soldado de línea. ¿Saben lo que es soldado de línea? Soldado de línea que se pone en la trinchera con el fusil. Los otros combates él dirige, pero no está el soldado de línea. Por lo tanto quise enfatizar esto. Pero además quise que cuando se fuera a visitar se mire la loma de la Sierra Maestra. ¿Quién le da la loma a la Sierra Maestra? El café. Por lo tanto, estas son hojas de una mata que tiene el olor al café. Por lo tanto, cuando usted va a llevarle las flores,
tiene todo ese ambiente que yo quería lograr en la tumba del comandante. Su grano de maíz y todo eso. Pero ahora viene la parte de aquí, casi todo. Este es el recinto donde yo dejo que la gente pueda llegar a llevarle flores, donde entre el público normal. Y puse estos dos casetones. ¿Qué son esos dos casetones? La proyección de la luz no la ves, sale e ilumina el elemento frontal. ¿Qué dice el elemento frontal? Nombre, yo puse un símbolo, comandante jefe. Don Castro me llamó y me dijo, párate aquí. Y él mismo me pintó el que yo hice. Y me dijo, puso firme. Leo. ¿Qué dice? Comandante jefe. ¿Y este qué dice? Fidel. ¿Cuál suena más fuerte? Fidel. Por lo tanto, con el nombre de Fidel. Por eso es que es Fidel. Terminé esto de aquí. Puse esto en medio. Pero ¿por qué yo puse eso? En esa tumba no hay una flor. Todo el que lo va a visitar lleva la flor. Pero cuando usted lleva la flor, usted piensa en el comandante jefe, ahí quedó. Y usted le va a depositar lo que usted lleva. Usted se lleva. ¿Sí o no? Sí. Es la reverencia que yo quería que le dieran. Por lo tanto, todo el que va allí tiene que echar el comandante. Pasa. Aquí, no, ya vamos a ver otra cosa. Bueno, ya, y entonces, en otro lugar, de una tumba al lado, le probé un pedazo y puse el concepto de uso. Pero además lo grabé. Sí. Pero además, en los elementos que rodean la cerca, perforé y puse bocina. Y cuando usted llega, usted no sabe de dónde sale la música, pero usted oye el concepto de uso. Pasa que ya entonces está acabando ya, que ya tengo que ir. Sí, luego, como le decía, al final queríamos mencionar otras de las obras en las que usted ha Yo participado. soy el que me he ido fuera de línea. Perdóname, mi vida. No, para nada. Perdóname. Y bueno, una de esas, que no es una en realidad, son muchas, es su participación en las llamas eternas. Por eso habíamos querido poner algunas fotos que representan esas llamas eternas que ya han recorrido el país, están presentes en varios lugares, podemos ir viendo. Bueno, El del Memorial Granma. Compañero, ese es también salida de un examen, pero es un símbolo que hice una flor. Fíjense que los pétalos te dan el problema de la flor. Y aquí, de Laja, que trabajó conmigo, me hizo el laurel y lo di. ¿Por qué? Déjame un minutico. Porque yo digo que hay un hecho histórico que hay que compaginar. Cuando Fidel Castro decide venir, José Antonio Chavarría lo ve en México. Y hay un acuerdo. Y tú me lo vas a certificar si no es así. El acuerdo es cuando desembarque nosotros tiramos los estudiantes universitarios para la calle. Que es así o no es así. ¿Qué pasa? Que cuando viene Fidel Castro, el Chavarría no tenía armamento. Y no puede cumplir esa situación. 3 meses después, trabajando con los compañeros que estaban en el directorio universitario, se acuerda de que había uno que tenía un padre que había sido representante. No me recuerdo el nombre ahora. Menelao Mora Morales. Oye. Y entonces Menelao, que tenía armas, el auténtico, le entrega las armas a José Antonio. Y con esas armas se atrincheran y van al 13 de marzo a cumplir la palabra que le habían dado en México a Fidel Castro. Aquí está el símbolo del memorial, que no he hablado del memorial, he mencionado el memorial, todavía no he dicho nada del memorial y no lo voy a decir hasta la próxima vuelta si ustedes me invitan. Que aquí se unen con esto las dos acciones, la acción del 26 de julio y su desembarco y la acción del 13 de marzo, porque esto está frente por frente a la puerta por donde entró el comando del director del Universal. Yo estoy loco, a mí me gusta la historia y me apasiona esto. Ustedes me perdonen, compañero, hablo así porque... Se ve que te apasiona. Sí, se nota. Me perdonan, pero yo vivo, sigue tú, bueno, Sí, a aquí ver. vemos otras de las llamas Oh, eternas. segundo frente, Esta sigue. es la del mausoleo, lo había comentado. Oh, esta es muy bonita. El tercer frente.
enfrente. Tres enfrente. Fíjense que este es diferente. Sí. Aquí están las 5 montañas y arriba está la llama. Sigue. O la de Santiago de Cuba. Esto fue un fenómeno. Míralo esto. Esto fue que el compañero que trabajó con el escultor, no recuerdo el nombre de indio, Guayoné. Guayoné. me dijo, no, yo quiero una llama en el agua. Compadre, en el agua no puede ser porque el agua se va a apagar. ¿Por qué? Porque eso tiene un sistema que entra aire y saca aire. Si tú me pones agua, no puedes sacar el aire. Entonces, bueno, diseñamos esto. Peleado, me aceptó. Esto pasa. O esta es una de las que más yo quiero. Esa es Santa Clara. ¿Me gusta mucho? Esta es la de Chile. Sigue. Oh, este es un monumento que me encanta. Mausoleo internacionalista, no lo he explicado. Cuba rindiéndole tributo a la ayuda soviética. Los soviéticos trayéndole el fusil para ayudarnos en la defensa. Hay dos muros que no se ven aquí. La bandera inclinada por los muertos de Cuba. La bandera inclinada por los muertos de la URSS. Este fue un símbolo que está aquí cercano. A mí me encanta mucho. Me gusta ese proyecto, no, ¿verdad? Porque es muy simple, muy sencillo. Sigo. Oh, la que le pusimos a Martí. La que le pusimos a Martí, señores, cuando yo cuente la historia esta, es violenta. Que también tiene su historia. Él tiene su historia. Esta llama yo la hice así, levantada. Llegó Lolo Almiado. Raúl Castro me mandó a buscar y me dijo, oye, hay que hacer la plaza nueva, porque esta plaza nueva, porque van a saludar a Martín. Ah, está bien, perfecto. Preparamos y cuando perforé el manto freático del cementerio San Martín, y el agua pasa, y el agua pasa. Y no tenía cómo hacer el proyecto si no era como yo lo había concebido, que levantado. A mí no me interesa lo que pasaba. Yo saco y entra aire por arriba. Y me dijo así, una visita que me dijo, oye, la llama tú la vas a hacer en el piso. Y yo, no, jefe, en el piso. Yo no puedo hacer en el piso porque se ahoga. Y me dijo, ¿tú eres técnico? Porque yo hablamos con confianza. ¿Tú eres técnico? Claro que soy técnico. Resuélvelo. Yo le parte ese problema. Y resuélvelo. Señores, menos mal que yo en años anteriores, cuando yo era arquitecto, trabajé en biopreparado. Y biopreparado, por el centro científico, aprendí. Porque uno no debe trabajar y dejar las cosas, sino deben sacarle conocimiento. Y me recuerdo que allí resolví lo que se llamó caja en caja, hacer el océano. Es decir, el oxígeno es 0O y había que hacer un oxígeno 0D, más puro. Y eso se hace una caja y dentro de otra caja es que tú puedes lograr el océano. Y entonces, acordándome de aquello de la medicina, pude hacer la solución de esta llama. Esta es una solución muy bonita. A mí me gusta estar en el nivel del piso. La música la puse en un escalón. Los reflectores los puse en el mismo escalón. Y cuando esa plaza se cierra, de verdad, de noche, pasa. Otro proyecto. Vamos. Sí, hay. Los Ya. proyectos que, bueno, más en otro momento a lo mejor podemos profundizar más en algunos. No, en otro momento tenemos que explicar el que me gusta a mí. El faro Cayo Juan Molesto. Pimpo Hernández y toda esa gente comitiva para hacer esto. Nada más que le voy a decir dos cosas. Presten atención. Este proyecto conlleva a que con él se hizo los tanques de agua que ustedes ven en la calle. Los hongos. Esto de aquí pasó a estar aquí. Pero esto es un proyecto que tiene dos viviendas, tiene la escalera y tiene un elevador. Eso está a 60 millas del territorio cubano. Es el faro que dio los barcos que venían cuando Playa Girón. Y por estar roto, no pudo avisar por lo que se va a hacer del desembarco. Por eso después decidieron a que yo, este señor, viniera aquí con Pimpo a hacer este proyecto. Esto tiene una gran cisterna abajo, porque aquí no hay agua. El agua que la cogemos es con la lluvia.
Y entonces le hacemos purificador de agua para que la gente lo pueda consumir. Los dos apartamenticos, un apartamentico chiquito, pero se puede estar. Y ahí están viviendo la gente. Pasa. Oh, la escuela, caminito, cocina, comedores, tropa, pasa. Esto pasa. Ya vamos. Fiebre preparado, pásalo. Pásalo. No usaba trabajando en biopreparado en el Soso también, porque yo soy huequero. Ahí van a hacer misiones siempre casi bajo tierra. Pasa. Y bueno, esto es aparte. De esto hay que hablar, pero no. Esta es la tumba de Juan Almeida. Pero eso tiene historia. Una historia que daré en otro momento. Tiene una tremenda historia. Y nada más que le voy a adelantar una cosa. Tuve que romperla y rehacerla en 24 horas. Y ya el cadáver iba caminando carretera para el lugar. Yo no quiero hablar de eso porque no quiero hablar de mi mérito. Pero sí quiero hablar de los méritos de los hombres que trabajan con uno y que merecen un respeto. Yo pude resolver eso porque hubo un obrero que me dijo cómo lo resolví. Porque esta señora blusa que ustedes ven aquí, granito pesa, como ustedes son capaces de hacer. Y cuando ya habíamos hecho el enterramiento, yo había hecho una tapa falsa, la coloqué y salió por la televisión. Todo el mundo vio que le pusimos la tapa, pero la tapa era mentira. Cuando se fue todo el mundo, saqué la tapa de madera, debe poner esta y poner esta. No pude. El enterrar por ahí a la mañana, y eran las 5 de la tarde y yo no había podido enterrar al compañero. Y un muchacho, joven, capaz, inteligente, sentado en el albañil. Y yo, venga acá, usé el trampolín. ¿Y qué cosa es el trampolín? El trampolín ustedes no lo conocen. Muy fácil. Esta tapa la puedo con tu de hierro. La coloco aquí. Saco el primero, saco el segundo, saco el tercero, se va quedando libre una parte. El otro apoyado, se encaraman 3 hombres aquí, la tapa hace así, cuando tú así, ahí no, y lo saqué. Ya te vi. ¿Quieres algo más? Sí, ya, vamos pasando rápido las que quedan porque ya, y me voy. ¿Qué hora tú tienes, niña? La 4 no sé. No, pues no, En lo que vamos pasando las imágenes, quería como una última pregunta que nos gusta hacer siempre en este espacio. No, esta vez. No, la anterior. ¿De quién es eso? La tumba del último bambino. La tumba del último bambino. Fajado. Este señor es de Lara. Famoso escultor. Este señor era cuando era joven. Usaba. Eso fue bueno. Porque a mí, vaya, la fuerza de mala me quieren, ¿no? Pero hay veces que me han puesto en situaciones difíciles. Hacer una tumba para enterrar un hombre en una noche. Pues cuando se muere el último bambino, hay que enterrarlo con menos de 24 horas. Pero lo primero, ¿quién iba a ser el último bambino? Quedaban 3 vivos. ¿Cómo lo vas a simbolizar? ¿Y dónde lo vas a enterrar? ¿Y cómo vas a preparar el funeral? Para no cansar. Antes que se muriera, yo hice la tumba. Fui el cacahuate que habían decidido que fuera, pero estaba seco. Preparé, hice mi tumba, la llené de arena. La tapa no la puse. Hablé con Delarra y le dije a Delarra, yo quiero que tú me hagas un elemento formal de escultura. ¿Qué tú quieres? Yo quiero un símbolo, porque yo lo que me gusta trabajar es el símbolo. ¿Qué quiero decir? Y me puse a estudiar. Y llegué a una conclusión, el acto
de más valiente, el de más coraje, el de que reconocen desde la guerra del 68, es romper el cuadro español. Que la caballería cubana se lance al ataque y rompa lo que se llama el cuadro español, que son los soldados del cuadro con fusiles. Ellos vienen a caballo y lo tirotean, pero cuando ellos pasan a machete se llevan a todo el peñón. Esa es la táctica de Bolívar. Entonces dije, yo voy a representar el cuadro. ¿Y cómo lo representé? La tumba es un cuadro, ¿sí o no? En este lugar puse las bayonetas que yo busqué en el museo de los fusiles españoles, quebradas, pero cuando tú le das un machetazo, la quiebra. Esta es la punta del cañón con la quiebra. Y puse dos grandes machetes, este y este, sacados de los museos. Fui al museo y lo vi. Y dos machetes de tamaño. Y esos machetes están rompiendo la bayoneta española. No está al cuadrado, no están rompiendo la carga de machete. Y entonces le dije a Velarde, ponme un jinete a caballo con el machete. Y ahí está. Y cuando usted llega, ve el cuadro español del grupo de machete. Pasa. Ya. Y ya. Esto es ya, además de lo que yo le dije. El cóncavo, estamos ahora, volvimos a la gran piedra. Miren cómo era el diseño. Acá arriba estaban los moncaditos y todo estaba lleno, por un lado. Y yo dije que no podía hacer. Tuve que limpiar todo eso, hacerlo moncadista del lado acá y entonces darle una solución a los del lado allá, que quedó así. Quedó bonito, quedó lindo. Pero aquí atrás había una tumba. Me tuve que llevar la tumba. Levantarla y enterrarla. Sí, ya, se acabó. Lo que yo le dije, el concepto de revolución. Esto fue un fenómeno. Pero bueno, ahí está. Y bueno, ya pasa. Y el proyecto Carrión. Ese para mí es el más dedicado, el más sólido y el más detallado. ¿Qué es esto? Esto es el combate más violento que hubo en el segundo y mía. Esta historia es rapidita. Un compañero con 20 o 25 hombres, campesino, el que se había unido a las fuerzas de Fidel Castro, había bajado para el segundo frente y era capitán. Y entonces le dan la orden que ataque Mía el cuartel. Él ataca Mía y él le dice a los guardias que se rindan, pero él comete un error, girando a la derecha cambia para tirar a la izquierda. Y cuando él cambia a tirar a la izquierda, él tiene que sacar la cabeza porque el fusil hay que manipularlo por la derecha, no por la izquierda. Cuando él saca la cabeza, le da un tiro certero y lo mata. Y era el jefe de su socorro. Eso de controlar a la gente y se fue de ellos. No ganaron el combate. Pasaron los meses. Cuando la guerra se fue evolucionando, al compañero que está de segundo al mando fue un compañero mío del instituto, que después voy a decir que se van a contar. Y lo mandan, cuando ya la guerra avanza, a tomar otra vez el lugar. Y entonces ellos cercan el lugar, pero no pueden tomar. Raúl Castro le dice a Almeida, ve allí y refuerza, que esa va a ser lo que voy a llamar en la operación Omega. Esta, señores, es la representación de la letra Omega. ¿Ya? Ese hombre que mata es este señor que tenemos. Fría. Este señor muere de capitán, pero fíjense que yo pongo la insignia al revés. Esta tenía que ser la izquierda y esta la derecha. ¿Pero por qué lo hice? Porque la muerte es una contradicción. Es la negación de la vida. Y decidí cambiarlo. Aquí en el piso, él con una columna tapizada en mármol verde por el símbolo del ejército rebelde, descansa sobre una estrella blanca, porque cuando muere lo ascienden a comandante. Y esos tres elementos son lo que pasa en la primera etapa.
Cuando viene la segunda etapa, el comandante jefe decide tomar este lugar, Raúl, y manda otra tropa. Y entonces yo decido poner muros con superficie de hombre negativo. El negativo quiere decir que no hay nada, es el hueco. Pero al lado hago lo mismo y pongo una malla simple metálica y le siembro, no me acuerdo cómo se llama la planta, que tiene unas hojitas verdes muy bonitas. Cuando le da el viento, la figura parece que se está moviendo. Y entonces, en la parte superior, pongo estos elementos como la llama. Pues cuando llega aquí, que toman el lugar, Efigenia Mejeira le habían matado el hermano Machaco 2 días antes. Y entonces él le dice, quemen el cuartel para que nunca más, quemen el cuartel para que nunca más, ni los hijos, de mis hijos, tengan que venir a combatir. Entonces yo puse esa recta en dorado que está detrás del mundo. Y puse, a mí, miren aquí, como yo le digo, la superficie de la figura, con 4 en perspectiva, y la otra llenaba mi papel. A mí me encanta ese libro. Es una cosa chiquita, pero lo hice con tanto amor y con tanto cariño, que de verdad, para mí esto es lo mejor que yo he hecho. No es lo mejor. Pasa, niña. Ya creo que se acabó el teatro. Y ya, bueno, ya, el espacio creado. Te esperamos. Ah, bien, muy agradecido por todo, muy agradecido de haber compartido conmigo aquí. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta o algo, o esto se acabó. Yo quería, para darle un cierre a la entrevista, Perdóname que yo me he robado el... Es para usted el momento realmente. Que nos comentara, bueno, ya nos ha comentado que está escribiendo mucho, esa es una de las labores que me imagino que es lo que está dedicándose ahora. Esa era una de las preguntas realmente, ¿qué proyectos tiene ahora personales o profesionales que nos habló de? Tengo un solo proyecto profesional y lo demás dedicado a escribir. Esto es lo que hemos conversado aquí desde que nada, porque las futuras generaciones deben conocer, los arquitectos deben de saber. A nosotros nos enseñaron a leer sobre eso, sobre SEBI, sobre Ronald Wright, pero de los arquitectos nuestros, ok, y lo hay bueno. Está un Torino, está el que hizo la Escuela de Bellas Artes, hay un grupo de arquitectos aquí en Cuba y vivos que han hecho obras, y esas cosas no se deben. Yo creo que la Escuela de Arquitectura, yo no sé, debe de esas cosas tratar de que le llegue a los jóvenes, pero lo que yo sí, lo que yo pueda transmitir, esta niña es capaz de cogerlo y hacerlo mejor, o apoyarse en eso para hacer otra solución. No somos egoístas, somos revolucionarios, y todo hay que entregarlo. Si somos capaces de entregar el sudor y la sangre, ¿cómo no vamos a entregar el pedazo? Eso es lo que yo quiero, y por eso estoy escribiendo. Ya yo hice mis obras, pero lo que vienen detrás tienen que conocer esto y tienen que ser apasionados como soy yo, y me perdonan ustedes, yo soy así y me muero así. Los que me conocen hace años saben que soy así. Entonces, ¿es así o no así, hermano? Tú mismo. Vaya, porque conozco tus obras y sé con lo que has luchado por tus edificios de La Habana. Yo conozco, y los trabajos del compañero, vaya, brillantísimo, y quisiera haber dejado más. Y la niña con su edificio de allá, de aquella cosa bonita que tú hiciste, allá por, llegando para cuando se va rumbo al papel. No sé, yo me sé la mayoría de las obras, porque yo soy un bicho. Y aprendo de ello y analizo. Y con eso es lo que tienen que hacer todos ustedes que son 4 años. Perdónenme los errores que he podido tener, perdónenme la pasión con que hablo. Si quieren me invitan, estoy dispuesto a prepararlo, pero por capítulo, porque hay cosas que yo quisiera explicar. No sé. Y bueno, si nada más que vienen 4, bien. Si se llena la sala, bien. Es un problema de yo dejarle, aunque sea a uno, lo que es un padre. Gracias. Muchas gracias a usted, ¿verdad? Bueno, ¿quieren preguntar algo más? Nada. ¿Alguien desea preguntar algo?
una curiosidad. Cuando fuiste a Nicaragua, por el río en que pasaste con el tronco ese, fue el río Rama. Rama. Yo también lo tuve cruzado, amigo. Sí, señor. Pero déjame decirte algo. Peligroso, peligroso, peligroso como loco. Nena. Yo tengo varias experiencias. Yo no sabía que en el África, porque te hablé de lo primero, yo no pensé nunca ver un río negro. El Congo. El río negro. Porque lo que está Sí. es negro. Y yo veía a las niñas allí, las niñas, digo las ninfas, no las niñas niñitas, digo las ninfas, bañándose allí. ¿Qué cosas allí? Y eso me impresionó. Hay muchas cosas que el mundo debe saber. Pero bueno, creo que ustedes que son arquitectos de más años y que me conocen, ¿qué creen? Esto vale la pena. Claro que vale la De pena. verdad, que le digan para poder entonces mejorar sin problema, que con ustedes dos yo no tengo la familia diferencia. ¿Qué le pareció, profesor? Muy bueno. De verdad, mi niña, usted mi amigo. Muy bueno, muy bueno. He estado en 3 conferencias tuyas y he oído diferentes cosas. Así que yo creo que sí, que puedes seguir dando conferencias y decir nuevas cosas. Aprovechen que el tiempo está corto. Dime. Y escribir artículos que puedan publicarse ya. Lo tengo, La arquitectura, en una de las revistas nuestras, en los documentos de... pero eso es culpa de... Déjame recoger Lozada, guarde machete. ¿Por qué no lo hacen? Porque lo hemos visto con esta niña. No sé cómo me descubrió. Pero el colegio de arquitectos, yo he trabajado en el colegio de arquitectos con ese profesor. Hemos hecho trabajo colectivo con esta niña. ¿Por qué no aprovechan eso? Yo no me niego. Silencio, está bueno. Bueno, si a mí no me buscan, yo no voy a buscar a nadie. Porque ahora estoy yo diciendo. Hay que buscar. Señores, para que vamos a llegar a eso, sin la compenetración de nuestra carrera, nuestra amistad, nuestro conocimiento, tiene que ser, y tú me enseñas algo que yo te enseño algo. Así como yo soy, como yo pienso. Ella me conoce él, me conoce tú, la joven que ahora me conoce, la compañera que la tenemos. Estoy en la mayor disposición de esto, cuando ustedes lo vuelvan a planificar. Lo hacemos, pero vamos a hacerlo como yo le digo. Esto como cuestión general muy bonito, a conocer más o menos, pero creo que hay una que valen la pena analizarla. Esa piedra tiene sus cosas. Esa piedra, le voy a decir que yo perdí los ríos cuando la fui a montar. Se viró. Se viró. Y ya yo había perdido de los 10 días, 2, me quedaban 8. Y a la gente se le aflojó la pierna. ¿Y cómo es esto? ¿Qué hacemos? 12 de la noche. ¿Y qué decisión se toma? Y a las 6 de la mañana, o 7 de la mañana, la piedra ya estaba en su posición. ¿Qué hice? ¿Es verdad que había agua? Es verdad que hicimos una solución de cimentación porque no había espacio para hacer otra cosa. Tuvimos que inventar. ¿Me tuve que apoyar en conocimiento de otro? Sí. Me tuve que apoyar en un compañero que ya hoy no está vivo. El hermano de Leonardo Ruiz. ¿Cómo se llama? Sí. Cito. En el Fuerte Play. Y si yo no hubiera conocido a Cito, y cuando fue alumno mío, no trabajamos con el Fuerte Play, él fue el que me explicó una vez en el Estado Mayor cómo trabajar el Fuerte Play. Yo no me hubiera atravesado, no me hubiera atrevido a decir en allí, vamos a hacer 5 Fuerte Play, donde está la piedra. Entonces, vamos, yo tengo que hablar mucho, y quiero hablar porque me voy a morir y me lo voy a llevar a la tumba. Y no debe ser. Me perdona, señor, me perdona. Yo soy así, soy apasionado. Así nací. Mi querido profesor.
Para concluir, No, yo soy así apasionado. No tengo otra forma de vida y ser. para concluir la jornada de hoy, porque nosotros vamos a continuar con este espacio bimestralmente, vendrán otros profesionales acá a contar su historia, su vida, sus anécdotas. Hoy les tocó, bueno, a nuestro querido Eduardo. Gracias a todos los presentes, gracias Eduardo. Y ya le estoy diciendo de anticipado, de antemano, de que sí, vamos a seguir trabajando, Eduardo, lo que tenemos que organizarlo para que no suceda, porque a mí me ha dolido mucho la asistencia de hoy. Y ya le estoy diciendo a todos que por la jornada del 13 de marzo, Eduardo Lozada va a estar en 2 lugares, va a estar como ya una manera religiosa en el cementerio, que es el que va a dar, o sea, las palabras en el cementerio del 13 de marzo a todos los arquitectos que han fallecido durante en periodos anteriores, y va a haber una visita técnica que pronto saldrá por la jornada del arquitecto en marzo, donde a pie en el lugar, en su obra concurso, es para todo el mundo, es libre para todo el mundo, va a dar la conferencia en el lugar, explicar lo que él desee del Memorial Grama. Ya estamos, eso va a pasar en marzo. Es un hecho. ¿Tú estás oyendo, mi querido profesor? Hay que hacerlo. Ahí, no hay problema. Bueno, la Casa de las Tejas Verdes quiere entregar este libro que recién se presentó en noviembre acá. Yo sé que no lo tiene. Entonces, el libro de Mario Coyulo, y quiero que lo tenga de recuerdo Muchas gracias. de este día hoy aquí en la Casa de las Tejas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, sin dedicación.